además de Álvaro Ramírez, nos acompaña también Elena Yáñez, quien es profesora y quien ha generado, ¿no es cierto?, este espacio de invitación a Cristian y se va a mantener en contacto con nosotros y va a conducir la entrevista, de modo que al final podamos tener todos una información clara de lo que significa el patriotismo, los emblemas patrios, ¿no es cierto?, y los valores patrióticos. Pero antes de comenzar, quisiera, sin que esto fuera una presentación biográfica de Christian Slater, comentarle algunos datos que me parecieron interesantes de su vida y quisiera compartirlos con usted. Si hay algún error, Cristian, siéntete en la libertad de corregirlo. ¿Ah? Sé que naciste en Santiago de Chile, parte de Voy a una buscar familia dónde tradicional puedo militar. encontrar Romero, papito. Perdón, voy a La silenciar, no sé Verónica va a quién regalar está hablando. Romero a la gente. María Eliana Apóstol tiene el micrófono abierto. Por favor, apagar sus micrófonos. Ya, muchas gracias. Como decía, Cristian parte de una familia militar tradicional. Sus antepasados fueron inmigrantes ingleses y españoles. En su juventud, antes de entrar al ejército, siguiendo a su padre, que también fue militar, recorrió y vivió en distintas ciudades de Chile, yo imagino que por el mismo rol de militar de su padre, ¿no? Varios años de su carrera militar fueron dedicados a la instrucción y educación militar de sus subalternos, principalmente como oficial en la escuela militar, en la escuela de infantería y en la escuela de suboficiales. Más adelante se graduó como instructor de montaña y posteriormente se especializó en la Academia de Guerra del Ejército como oficial de Estado Mayor. Inmediatamente después asumió el mando del batallón mecanizado de la Escuela de Infantería. Como teniente coronel, cumplió un periodo en la comandancia en jefe del ejército, donde se desempeñó como jefe de comunicaciones internas y seguidamente como ayudante del comandante en jefe. Luego, en los años 2004 y 2005, ya con el grado de coronel, fue el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Tucapel en la ciudad de Temuco, y durante los años siguientes, director de la Escuela de Suboficiales. En los últimos 6 años de su carrera militar, asumió como jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina, profesor invitado en la Academia de Guerra del Ejército de Ecuador, y finalmente, de regreso en Chile, comandante de los oficiales reservistas de la Fuerza Terrestre del Ejército. Sus inquietudes por la historia militar se publicaron en diferentes medios de comunicación durante su estadía en Ecuador. Luego de su retiro en el año 2014, retoma sus escritos abordando con mayor profundidad la contingencia política y social. De allí uno de sus libros, 40 años al servicio de Chile, que es un libro que no pretende ser una memoria autobiográfica, sino que por el contrario es una crítica a la sociedad chilena que con el tiempo se hizo impermeable al contexto histórico en que las Fuerzas Armadas y de Orden fueron arrastradas a una guerra. Y finalmente, en este último tiempo, fundador de un partido político que está todavía en proceso de formación, Patriotas por Chile. Por lo tanto, Cristian, por eso nos interesa mucho poder conversar contigo y quisiera que Álvaro nos hiciera la introducción con el video antes de pasar directamente ya a la entrevista contigo. Adelante, Hay una Álvaro, por opción que favor. muteen los micrófonos, hay una opción que muteen todos los micrófonos, el que está a cargo del Zoom. ¿Puede ser o no? Sí, vamos a partir muteando de ti. Sí. No, es que escucho mucho ruido. Sí, sí, lo he muteado, pero se desmutean, así que muchas gracias, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio y muteados. ¿Ah? No. Adelante, Álvaro, por favor. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los presentes. Un agrado estar aquí como presentador, un gusto. Y bueno, muchas gracias a don Christian Slater por estar presente en esta exposición. Así que sin más preámbulos voy a proceder a mostrarles un video de presentación.
¿Se ve ahí, cierto? Sí, sí, Ya. se ve bien. En estos últimos años, en nuestro país, tras la crisis institucional en la cual nos encontramos, han surgido una gran cantidad de movimientos políticos e iniciativas civiles que se proponen detener los abruptos cambios que sufren nuestras instituciones, para recuperar el sentido tradicional y patriótico que éstas tenían. Pero ¿qué entendemos por tradición y más aún, qué entendemos por patria? Todo esto y mucho más lo veremos a continuación. Ahí estamos, patriota. Hablemos de patriotismo. ¿Qué entendemos por patriotismo? Durante el transcurso de la historia hemos sido testigos de distintos movimientos y sucesos políticos que se han fundado bajo la motivación y convicción del patriotismo. Tenemos grupos, movimientos revolucionarios y partidos políticos que han portado el nombre de la patria. Sin embargo, cada uno de estos se erigen desde distintas naciones, épocas e incluso trincheras políticas distantes u opuestas. Sin embargo, debemos ir a la raíz, al concepto original. El clásico concepto de patria proviene del latín padre, por lo que autodenominarse patriota implica asumir el sentimiento de ligazón entre el individuo y el patrimonio común histórico, forjado por sus antepasados, a través de distintos vínculos, ya sean territoriales, institucionales, culturales y religiosos. Bajo este concepto entonces, un patriota chileno debe considerar dentro de su patrimonio común histórico toda la tradición, formación y génesis del acervo chileno, que parte desde la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, del mestizaje hispano-indígena, desde nuestra independencia o la Guerra del Pacífico, entre otros sucesos esenciales para la chilenidad. Sin embargo, la patria como sentimiento de arraigo ha tenido en la historia momentos de crisis, donde la división interna de los países se acrecienta, poniendo en crisis la unidad nacional que permite la permanencia de un país. Tenemos varios momentos en Chile que cumplen con esta característica, entre los cuales podríamos señalar la que estamos viviendo. Aún así, hay patriotas que incluso en la adversidad deciden recuperar y reafirmar el sentido patrio, fundando movimientos civiles que se proponen reconducir la política nacional hacia el cauce de su crecimiento y prosperidad. De todos estos movimientos tenemos por ejemplo a Patriotas por Chile, cuyo fundador y dirigente Christian Slater ha decidido acompañarnos el día de hoy para ahondar un poco más en el concepto de patriotismo. Por lo tanto, lo invito a sentarse cómodamente y disfrutar de este gran capítulo con este gran invitado, junto a Patriotas Unidos Chile. Listo. Le cedo la palabra entonces a Elena para que presente y abra esta jornada. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro grupo, Organización Social Patriotas Unidos Chile. Gracias por venir. Pero especialmente gracias a Cristian. Cristian ya nos han presentado un gran personaje, patriota de verdad. Gracias por venir con nosotros, gracias por conversar, por enseñarnos. Estas reuniones que estamos, entrevistas que estamos haciendo y vamos a continuar haciendo más, son específicamente para educarnos, para saber, para entender lo que queremos aprender, cómo podemos mejorar en nuestro Chile. Cristian, yo conversando con mis amigas, correligionarias, hablando de qué es lo que le pasa a Chile, por qué Chile está tan deteriorado, por qué estamos sufriendo todo este problema de violencia, de odios, de un cambio tan grande en nuestro país. Nos empezamos a hacer la primera pregunta que te tengo, que sería, ¿cuál es la definición de un patriota? ¿Qué definición le darías tú a un patriota? Ahí abrí mi micrófono. Gracias, Elena, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la presentación. Álvaro, felicitaciones por tu video también que se difundió por las redes y por el video actual. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando por su paciencia.
Y entremos en materia, Elena, porque el tiempo corre. Sí. A veces definir qué es lo que es un patriota o cuál es la definición de un patriota no es fácil, porque la gente cree algunas cosas y cuesta mucho sacarlas de esa idea. Entonces algunos confunden patriotismo con nacionalismo, otros con liberales, otros hacen una mezcla de todo eso. Pero patriota no es otra cosa que amar la patria por encima de las otras patrias, ¿cierto? Que lo diferencia un poco o lo vincula, como bien se decía por ahí en un video, con la República, con la primera República que conocimos, la República Romana, y con un sentimiento cívico, no étnico, y eso es lo que lo diferencia de los nacionalismos, sino que con una lealtad a los principios cívicos. Esa es la lealtad que tiene el patriota, hacia los principios cívicos. No se hace un grupo, no sea una etnia, no se hace a algo determinado o a un grupo de la sociedad determinado, sino que a un compromiso con los valores cívicos. Los patriotas aman su país, pero no desprecian a los otros países. Tampoco pretenden conquistarlos, ni destruirlos, ni derrotarlos, ni conquistarlos. Aman su país, aman su territorio, aman su soberanía. En un régimen nacional socialista como el nazi, por ejemplo, o la Alemania nazi, o Hitler de esa época, el nacionalismo estaba representado un poco por eso, por querer invadir o tener lo que el otro país tenía, o invadir al otro país, o odiar incluso a una clase, a una etnia o a un grupo social. Bueno, esto es, nosotros elegimos patriotas justamente por eso, para diferenciarnos, pero yo entiendo cuando alguien me dice, no, yo soy nacionalista, sí. Si no sabe bien lo que es, yo lo entiendo. Ahora, si sabe bien lo que es, tiene que tener cuidado con lo que está diciendo. Porque no es lo mismo ser patriota, nacionalista o liberal, y tampoco un tutti frutti o una mezcla de todo ello. Nosotros somos patriotas. Y dime por qué ya los chilenos ya no somos tan patriotas. Bueno, yo no sé si realmente no somos tan patriotas. O sea, yo creo que... Perdimos ese patriotismo. Yo no veo a la gente en la calle gritando por Chile. Sí, yo te comprendo, pero yo he visto más patriotismo últimamente que lo que he visto en otros años. He visto patriotas en la calle cantando el himno nacional, he visto patriotas aplaudiendo a una cierta hora, he visto patriotas poniendo la canción nacional en sus casas, he visto patriotas con las banderas en las calles, las marchas del rechazo y del apruebo, también vimos patriotas, vimos marchas que se hacían en algunos sectores de Santiago, hemos visto partidos que nacen alrededor de lo que es el patriotismo o el nacionalismo, por lo tanto, creo que no se ha perdido el patriotismo, lo que se ha perdido es la confianza, yo creo, hacia quienes en los que hemos depositado nuestras esperanzas. Hemos perdido la esperanza en esa mal llamada clase política, que nunca deberían llamarse clase política, porque a ellos nosotros le hemos entregado el poder del pueblo, le hemos dicho, mire, ustedes nos van a representar, ustedes van a gobernar por nosotros, pero nosotros le estamos traspasando ese poder. Ahora, el patriotismo también se ve mucho en las regiones, en ese Chile profundo, ¿no es cierto? Porque Santiago no lo es todo. A muchos nos encanta Santiago, pero a mí me gusta mucho Temuco, por ejemplo, o me gusta mucho Los Ángeles, o a otros les gusta La Serena, a otros les gusta Valparaíso, Viña. Y uno ve que de repente en las regiones, en Aysén, en Coyhaique, hay mucho patriotismo. Uno ve desfilar colegios, y cada uno tiene sus bandas, y tienen sus bandas de guerra. O sea, ahí está la familia, que es el primer y básico núcleo de toda sociedad, ¿no es cierto?, que se ve la autoridad también del padre, de la madre, sobre los hijos, en la educación. Se ve más que acá, se ve, porque Chile no es solo Santiago,
A veces nos confundimos en ese, pero existe otra realidad que está en las regiones también, por lo que podría ser en diferentes poblados o ciudades de Chile. Ahora, por ejemplo, sí, dime nomás. Tú sabes que ya hace más de 2 años no se canta el himno nacional en las escuelas públicas. Y no se canta por determinación del colegio de profesores. Ese profesor, el colegio de profesores, que ustedes saben de dónde es, ha decidido que no es necesario, no es bueno que los niños canten. Yo fui profesora muchos años y sé que se cantaba ese himno con mucho orgullo, los niños lo disfrutaban, lo conocían desde muy pequeños. A eso me refería, que por qué hemos ido perdiendo un poco el patriotismo. Eso es cierto, Elena. Yo estuve, como decían por ahí en mi currículum, en distintas ciudades. Estuve en 6, 7 colegios, en una escuela pública en Calama, y todos los días con nuestro delantal formábamos y cantábamos el himno de Chile. Y en muchos colegios todos los días lunes, o en algún, era el lunes o el viernes, hacía un acto donde se cantaba el himno nacional. Pero empezamos a ver últimamente gente o estudiantes que cantaban el himno incluso dándole la espalda a la bandera, ¿no es cierto? Y lo vimos en algunos videos, lo que es aberrante. Pero este patriotismo, algunos, o esta falta de patriotismo, algunos se la traspasan a las Fuerzas Armadas. Y hemos visto, por ejemplo, como cuando mancillaron el monumento del general Manuel Baqueano o la bandera nacional, había gente en las redes sociales que decía, bueno, ¿y dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Y dónde está el ejército que no hace nada? Como que si esos valores o ese patriotismo fuera solo de las Fuerzas Armadas. Entonces yo en las redes le contestaba, bueno, ¿y tú dónde estás? Si este es Chile. Ese general Manuel Baqueano era un chileno, no, era junto a miles o cientos de soldados fueron los que formaron la República, y los anteriores la independencia. Y la bandera no es de las Fuerzas Armadas, es de todos los chilenos. Entonces cuando le quieren pasar esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas, como que los símbolos patrios o la chilenidad o la patria fuera de algunos, ¿no? Y no de todos los chilenos. O sea, hasta eso hemos llegado. A eso. Dime, Cristian, ¿nos puedes hablar de los emblemas patrios? ¿Para qué sirven? Bueno, primero yo creo que la mayoría lo sabe, pero hay artículos en la Constitución que hablan de los emblemas patrios. Artículo 2 y 22, si mal no me recuerdo. Artículo 2 dice que los emblemas patrios son el himno, el escudo y nuestra bandera. Son como los 3 elementos básicos de nuestros emblemas. Y en el artículo 22 dice que los chilenos debemos respetar estos emblemas, debemos respetar nuestra soberanía, debemos cuidarla, debemos cuidar nuestra patria. O sea, ha hablado de una serie de cosas que la Constitución los pone en un nivel, en ese nivel. Ahora, ¿para qué sirven? Bueno, son los que nos dan sentido, los que nos dan unidad, los que nos dan identidad, los que nos hacen reconocer a nuestra patria por sus emblemas, por su himno, nos hace reconocer a nuestro escudo, nos hace reconocer qué es lo que significa ese escudo, ¿no es cierto? Nuestra bandera con el azul, blanco y rojo, que todo el mundo sabe que el blanco es de la nieve de las montañas, el rojo es de los Copihue y la sangre araucana, y también de los héroes de la independencia. El azul es del cielo y nuestros océanos, y la estrella, según O'Higgins, puede ser algo que viene de nuestros aborígenes, o también un símbolo de unidad como país unitario. Bueno, esos emblemas o esos símbolos son los que nos dan identidad. Ahí tenemos cuando se creó Wood, un inglés, 1832, si no me equivoco, cuando crean
el escudo nacional, Sí. pone a la derecha, ¿no es cierto?, al huemul, y a la izquierda al cóndor, y representando primero el cóndor, que es una de las aves más grandes que vuela por nuestro territorio. Creo que hay uno que le gana nomás en tamaño, y el huemul, que era muy conocido en esa época, que con la llegada de los españoles le llamó la atención, porque para ellos era como un ciervo, o sea, es un ciervo, era como de hecho en algunas partes lo ponen como un caballo. Bueno, está el huemul, que representa la razón, el ciervo, el cóndor, que representa la fuerza, ambos con una corona que representan las glorias navales. Esa es la corona naval, porque Chile, al inicio de la independencia, cuando O'Higgins se le ocurre mandar a buscar a Lord Cochrane, ¿cierto?, y llega aquí, y con Lord Cochrane se arma una primera escuadra, y después Blanco Encalada, y le quitan el dominio a España, le quitan el dominio del mar a España. Estos pequeños barcuchos, tablas, ¿no es cierto?, que le llama O'Higgins justo para el día de su cumpleaños, un 20 de agosto. Y esa misma escuadra después lleva al ejército libertador al Perú y ayuda a darle la libertad al Perú. Esas eran nuestras Fuerzas Armadas, esas eran nuestras armadas, eso representa nuestro escudo. En esa oportunidad la bandera nacional, la bandera de Chile, viajó arriba de esos buques junto con ese ejército libertador con 3 estrellas. La bandera de Chile iba con 3 estrellas, una representaba a Argentina, la otra Perú y la otra Chile. Y esa fue la expedición libertadora del Perú. Y bueno, si uno va a los museos militares, el museo militar, ahí la pueden ver, está con sus 3 estrellas. Es poco conocida la historia, pero ahí está. Muy interesante. Entonces, el patriotismo sería un mecanismo de defensa de un país. Bueno, el patriotismo llega a ser tan grande y tan poderoso, ¿no es cierto?, que claro, puede llegar a ser un mecanismo de defensa. En el patriotismo también nosotros encontramos algo que se llama la chilenidad, que pocos hablan de eso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de qué es lo que es la chilenidad. Bueno, la chilenidad es la rayuela, es el condorito, es el pisco, es la chicha, es la cueca, es el copihue, el chinchinero, el trompo, el volantín, tantas cosas que son propias de nuestras tradiciones, de nuestra chilenidad. La piscola, dirán algunos por ahí, ¿no es cierto?, estarán diciendo la piedra, la conbarbalita, la lapislázuli, el CHI, 1927, creo, el CHI, ¿no es cierto?, y que los gringos, lo primero que sí, yo sé hablar español, CHI, dicen. Entonces, esas son parte de nuestra chilenidad, y tal como tú bien lo dices, un mecanismo de defensa, claro, porque es tan fuerte el arraigo que uno le tiene a la tierra, a la patria, que es como nuestra familia. Si en el fondo el amor a la patria es el amor a nuestra familia, a nuestros ancestros, a nuestros héroes, a quienes nos dieron este territorio, a los quienes nos dieron esta soberanía que tenemos que cuidar, porque hay que defenderla también, pues hay que cuidarla. Ahora, hay que tener cuidado porque algunos lo confunden con el chauvinismo, ¿no es cierto? Esa exageración de exaltar lo nacional y dejar de lado lo extranjero. Y ahí caemos en los extremos, y caemos en el patriotero también, ¿no es cierto? Ese patriotero que es abusador, ese patriotero que es violento. No hay que confundir las cosas. Nosotros somos patriotas. Y ese patriotismo es pensando en que somos una familia familia bien conformada, donde nos cuidamos, nos protegemos, nos queremos, y por lo tanto debemos pensar que el patriota es el que se preocupa del medio ambiente, el patriota es el que se preocupa de los más necesitados, el patriotero es el que anda a garabato limpio cuando anda manejando y le echa el auto encima, el patriotero es el que llega tarde a su trabajo, el patriotero es el que no le gusta trabajar. El patriota no, el patriota le gusta Chile, le gusta trabajar, le gusta sacarlo adelante, le gusta sentirse orgulloso de ser chileno.
Y eso creo que es un problema grave. Creo que hoy día, cada día, estamos perdiendo más el orgullo de ser chilenos. O sea, si nosotros éramos orgullosos de nuestro país, lo seguimos siendo, pero cuesta las situaciones que estamos viendo, no está fácil. Ahí te tengo otra pregunta. ¿Crees tú que el excesivo consumismo de la nueva generación se contrapone con el antiguo patriotismo? Por eso Sí, bueno, mira, yo creo que no hay ni nuevo ni viejo. Las cosas van cambiando, igual que nosotros, nos vamos adaptando, tú, yo, pero siempre tenemos ese patriotismo en nuestro ADN. Cuesta más porque estamos llenos de eslogan, frases, el home center, el co-work, el shopping, el retail, y todas esas palabras que nos hacen ir perdiendo nuestra identidad, nuestra nacionalidad, nuestra chilenidad. Pero eso también, ese consumismo, hay que tener cuidado porque nosotros aquí podemos a lo mejor hablar de consumismo con nuestros nietos, nuestros hijos, pero hay familias en Chile, y es una cosa que nos preocupa como patriotas. Hay un estudio que se hizo el año pasado, que hay 8 millones de chilenos que no ganan más de 800.000 pesos. Y de esos hay 7 millones y un poco más de chilenos que no ganan, que su sueldo medio son de 265.000 pesos. Estamos hablando de 8 millones de chilenos. Entonces, si yo le pregunto a esa persona, oiga, el consumismo, ¿usted lo ha hecho olvidar el patriota? Yo creo que ese es más patriota que muchos otros. O sea, en las fiestas patrias, a veces uno ve más banderas en los barrios más marginales que del Canal San Carlos para arriba. O sea, y lo digo porque vivo aquí en Provenza, estoy así como en la mitad. pero el consumismo depende, o sea, depende porque, insisto, hay familias que uno le habla de consumismo y no tienen idea de qué estamos hablando de 8 millones de chilenos. Muchos compatriotas. Dime, ¿cómo debe ser el nuevo patriotismo en Chile? El nuevo patriotismo. Porque ese que nosotros teníamos, los mayores, parece que ya no está. Sí, ¿Cómo encendemos yo creo que el patriotismo, más que un nuevo patriotismo, como decíamos anteriormente, es un patriotismo que va evolucionando, ¿cierto? Y va evolucionando porque hoy día ya pareciera que no tenemos las guerras para pelear de una independencia, o no tenemos una guerra para pelear por un territorio, o no tenemos esa guerra de fronteras, no tenemos esa guerra de ir a llevar la libertad a otro país. Tenemos otro tipo de guerras, tenemos los antipatriotas que nos quieren destruir con historias y con cuentos, ¿no es cierto? Quieren destruir nuestra historia, quieren destruir nuestros héroes, quieren desmantelar los símbolos de la patria, quieren desmantelar nuestra historia patria. Entonces yo creo que tenemos que cuidarnos de ese tipo de personas. Tenemos que también intentar que nuestros valores patrios vuelvan a las clases, vuelvan a los colegios, vuelvan a ser parte de los programas de educación. Ahora, debo reconocer que yo tengo una hija de 8 años y he tenido que hacer tareas de qué es lo que es la bandera chilena, y se viste de guasa, y es un colegio de habla inglesa, pero hablan de eso. Y tienen una semana, como es la semana de las fiestas patrias, ¿no es cierto?, que es la semana de la chilenidad, y por lo tanto no es que se pierda. Yo creo que, como lo decíamos anteriormente, los que están a la cabeza son los que andan medios perdidos, y esos son a los que les confiamos les dimos el poder para que nos gobernaran. Esas personas son las que nos están desencantando con este patriotismo que a través de lo que hemos visto en la agenda
2030, la Organización de las Naciones Unidas, pareciera que es mejor tener una sola gran patria, la patria grande, que aquí no hay frontera, que todos vamos a ser amiguis, becho, y que aquí vamos a hablar todo el mismo idioma y vamos a tener el mismo baile, la misma bandera. No, eso es una utopía que no se ha dado todavía en ninguna parte del mundo y no creo que aquí sea la primera parte del mundo donde se ve. De esa manera, ¿tú le enseñarías a un niño de 8 años que tenga patriotismo? ¿Cómo le enseñarías a un niño de 8 años? Yo le enseño, yo también. Qué buena la pregunta que me hiciste, porque yo tengo una hija de 8 años y, mira, esto está en una de mis salas. O sea, Le chutamos a los 8 años, le chutamos. tengo unas chapitas por ahí, y Sí. tengo una nieta que me dice el tata patriota. Bueno, yo creo que eso es, sin caer en este tema político, pero sí, yo creo que los padres en sus casas, izar la bandera en las fiestas patrias, en los abuelos, con su ejemplo, yo creo que, porque eso es lo mejor, porque lo que más aprende un niño es por los ejemplos de la familia, por los ejemplos de su papá, de su mamá. Aquí ser patriota no hay que tomarlo como como algo político, porque uno lo confunde. Para mí un patriota no es de izquierda ni derecha, es patriota, es un chileno que ama la patria. Pues el color político no importa, los patriotas, el único color político que tienen son los colores de la bandera, como lo hacemos, el blanco, azul y rojo. Esos son los colores de los patriotas. Entonces, ¿cómo le enseño a un hijo de 8 años? Bueno, con el ejemplo. Napoleón, que está por ahí, decía que un niño de 8 años a un niño se le enseña 20 años antes de que nazca, se le enseña lo que es la patria, porque son los papás los que le van a tener que enseñar. O sea, cuando el niño nace se tiene que encontrar con padres que sepan lo que es la patria. ¿Cuesta distinguirla? Sí, cuesta distinguirla en este sistema globalista, en este sistema de fronteras más abiertas, en este sistema donde las comunicaciones son instantáneas, pero cuando uno vuelve a su país después de un viaje, se siente que está en su país, se siente que está en Chile, y no es que tenga, debería amar a la tierra que le dieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros héroes, nuestros patriotas. Exactamente. Dime, ¿se necesita tener mucha educación o dinero para ser un buen patriota? No, yo creo que más que dinero, yo creo que son valores, ejemplos. La educación es gratis, ¿no es cierto? El hombre se educa en su casa. Yo estuve en la escuela militar, un sistema bastante rígido de disciplina, pero la escuela me enseñó lo que era la vida militar, me enseñó a marchar, me enseñó canto, pero no me enseñó la educación que me entregaron mis padres. El colegio tampoco. En mi casa me enseñaron cómo tenía que comer, cómo tenía que sentarme, cómo tenía que saludar. Yo cuando voy con mi hija a una fiesta o a una reunión familiar, voy con ella y saludamos a todos, la acompaño, saluda, depende de la que tenga, la hago participar con los adultos. En el fondo, educando en temas que son propios de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestro país. Y eso es gratis, eso es gratis. No se necesita tener dinero para eso, pero pareciera que el materialismo nos ha hecho daño. Entonces pareciera que hoy día no estamos dispuestos a dar la vida por lo que queremos. Parece que nos costará más. Antiguamente teníamos menos, ¿no es cierto? No teníamos televisión, no teníamos, con suerte alguna vez nos llegaba un diario, no teníamos internet, no teníamos el celular, radio llegó años después, pero éramos patriotas, estábamos dispuestos a dar la vida por la patria, porque a lo mejor teníamos poco, teníamos menos, o a lo mejor, y esto es duro lo que voy a decir, a lo mejor antes amábamos más a nuestros hijos,
y ahora parece que nos amamos más nosotros. O sea, esa felicidad que yo quiero está por sobre todo. Parece que yo necesito ser feliz a como dé lugar, no importa lo que pase. Pero resulta que eso significa dejar de amar a nuestra familia, dejar de amar nuestra patria, dejar de amar nuestro territorio. Pareciera que queremos más al celular, al iPhone. Sí. Bueno, hemos visto familias completas almorzando por ahí, ¿no es cierto?, donde todos están conectados en el celular, por todo, y uno dice, ¿qué están esto? ¿Ah? Y uno trata justamente en esos momentos de guardarlo, dejarlo en la casa, no llevarlo, pero no es el momento para estar conectado entre los hijos, la familia, todo. Parece, incluso a veces hasta se hablan ahí mismo. ¿Eh? Dime, ¿el patriotismo garantiza libertad y paz? Mira, yo creo que la libertad, bueno, hay un dicho por ahí que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es demasiado bélico el dicho, lo comprendo, pero se usa mucho en el ámbito militar. O sea, si nosotros queremos la paz, debemos tener fuerzas preparadas, entrenadas, instruidas para cuidar nuestro territorio, ¿cierto? Y debemos conservar esa paz, porque la paz es muy fácil de perderla. La paz no es ausencia de un conflicto. La paz es algo que se crea, como dijo Mandela, es una intención en un entorno en donde todos se preocupan y todos están trabajando para que esa paz sea realidad. Es una necesidad de justicia. Cuando no hay justicia y en esa paz, bueno, vienen también las guerras internas y los conflictos internos y las violencias internas, que es mucho lo que estamos viendo y lamentablemente amenazas de seguir viendo, ¿no es cierto?, en marzo, abril, esta violencia que va en aumento, porque la justicia, las autoridades no logran ponerle atajo a a los violentistas o a los violentos o a los anárquicos, que son minorías. Entonces, la paz es débil, la paz es fácil de perder, no cuesta nada. Y en algunos sectores de Chile, como en la Araucanía y en algunos sectores más específicos de la Araucanía, uno no puede decir que ahí hay paz. Hay muertos, hay gente que ha sido quemada, hay gente que ha sido herida. Entonces uno dice, ¿cómo va a haber paz? Ahí no creo que puedan dormir tranquilos. Algunas personas ahí de Contulmo que los han asaltado 1000 veces, les han quemado ya como 80 casas. Entonces, eso es pérdida del Estado de Derecho. Y ante eso quiere decir que no hay justicia. Y tampoco hay la justicia que todos queremos, porque aquí hay dos justicias en nuestro país. Hay una justicia para los civiles y hay una justicia para los ex uniformados. 40 años después todavía tenemos uniformados que son enjuiciados por una justicia que dejó de existir el año 2005. Entonces, con ficciones jurídicas, con testigos falsos, con testigos que aparecen después de 30 años, se acuerdan de cosas que nunca se habían acordado, porque hay además prebendas económicas detrás de todo esto. Y también pareciera que a los jueces les va muy bien porque siguen escalando a otros puestos y de la Corte de Apelaciones pasan a la Suprema y se hacen famosos por algunos juicios. Entonces, hay una aberración al respecto tremenda y hemos hablado y hemos visto, y no lo puedo decir yo porque algún juez me puede criticar, pero lo vimos en los medios. Preguntémosle a Muchati si existe la prevaricación. Entonces, ¿qué pasó en Rancagua? ¿Qué pasó con la relación que hay entre diputados y senadores con la justicia, con comidas y cenas, ¿no es cierto?, en sus casas particulares? Entonces hay una aberración con respecto a la justicia que llega a dar miedo. Realmente llega a dar miedo, porque uno no sabe en qué puede terminar. Porque si no tiene un buen abogado, no sabe en qué va a terminar. Ni hablar de los detenidos en Punta Peuco. No tenemos mucha paz. Dime, ¿los políticos deben ser patriotas
o están obligados a ser patriotas? Las dos cosas. O sea, partamos de la base que, como lo decíamos, el pueblo le entrega el poder soberano a los diputados y a los senadores para que gobiernen, en representación de ellos. Eso lo avala una constitución. Y ellos además juran a la constitución del que van a respetar esa constitución. Lamentablemente, no siempre es así. Vimos a un senador, ¿no es cierto?, en Venezuela, hablando en contra de nuestra constitución, dijo esta constitución maloliente, la misma en la cual él juró, por la cual juró. Después ese mismo senador llamó a desobedecer a los soldados, a sus superiores, cuando vino el mal llamado, o mejor dicho, el estallido delictual, ¿cierto? Y después aparece una diputada hace poco de que había que quemar Chile, ¿cierto? Porque las cosas que estaban ocurriendo con un sargento que por defensa propia, ¿no es cierto?, se quemaron 2 municipalidades. Entonces, ¿cómo no vamos a quemar Chile? ¿Cómo no vamos? O sea, ella subiéndose al caballo, ¿cómo no vamos a quemar Chile ante todo esto que estamos viendo? Después tenemos un diputado que ataca a la Armada de Chile, a su historia. Y después tenemos un diputado que para el año nuevo nos sacó la madre y nadie se dio cuenta que ese señor que dice llamarse Florcita Motúa, no sé cómo, y que ahora incluso creo que está metido en un problema de abuso sexual o no sé qué cosa. Ese nos sacó la madre para un año nuevo. Y a todo le pareció muy gracioso. ¿No? Entonces, esa que tú me preguntas si los diputados, los políticos, los diputados deben ser patriotas y están obligados a ser patriotas. Las dos cosas. Deben ser patriotas porque están trabajando para la patria, no para sus bolsillos, no para sus cúpulas políticas, cúpulas que tienen capturada y secuestrada la democracia y trabajan solo para sus partidarios y solo para sus cúpulas. No para eso, para Chile, para la mayoría. Y según tu criterio, ¿quién es más patriota, Arturo Prat o Andrés Bello? Difícil la pregunta. Andrés Bello, eso me huele a... Algo sabes más tú que yo de Andrés Bello. Bueno, a ver, hagamos algunas diferencias. Las comparaciones nunca son buenas, pero hagamos alguna diferencia. Andrés Bello era venezolano, ¿no es cierto? Sí. Se fue en una misión, si no me equivoco, a Londres, después de la independencia de Venezuela, estuvo un tiempo allá, creo que como 20 años, un buen tiempo, no podía volver porque además la independencia duró como 2 años en Venezuela, los realistas la volvieron a... Y bueno, finalmente llega a Chile y aquí se nacionaliza chileno. Claro. Fue el primer rector de la Universidad de Chile y el creador de la Universidad de Chile además, y del Código de Justicia, ¿no es cierto? Muy importante, personaje muy importante, encuentro yo. Tremendamente importante, o sea, un patriota que llegó de otro país. Por lo tanto, cuando hablamos de la migración y todo eso, bueno, en todas partes hay gente buena. También nosotros hemos migrado o emigrado en algunos momentos. Cuando salió Salvador Allende, mucha gente se fue y migró a otros países. Cuando salió el gobierno militar, también mucha gente se fue y muchos se encontraron en otros países. Bueno, pero volviendo al tema, sí, yo creo que Andrés Bello, un gran patriota, Arturo Prat también abogado, algo tienen de similar, o sea, ya los dos son patriotas, los dos son abogados, pero Arturo Prat tiene otra connotación. Primero, es el máximo héroe de la Armada, y lo reconocemos todos así, ¿no es cierto? Es un héroe intocable, es casi mágico, no hay duda. Nosotros también, digo yo, ya no estoy en el ejército, pero en el ejército también hay héroes, como los héroes de la Concepción. Este símbolo que está atrás es una ánfora. Adentro de esa ánfora están los corazones de los oficiales del combate de la Concepción. ¿Y dónde está esa ánfora?
está en la Catedral de Santiago. Después del combate de la Concepción, lo único que quedó o que se pudo hacer fue sacarle el corazón a los 4 o 5 oficiales que estaban ahí. Estoy hablando de Luis Cruz Martínez, un joven que tenía 14 años. Bueno, los corazones fueron trasladados en unas frascos, en alcohol, naftalina, no sé lo que sería en esa época, y llegaron finalmente a la catedral y están en una ánfora en la catedral. Bueno, así tenemos héroes también en nuestras Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Armada. Pero Arturo Prat tiene una connotación especial, porque fue al inicio de la Guerra del Pacífico, en 1879. Un combate naval totalmente desigual, un buque de madera con la caldera a medio andar que no se podía mover, y soportando los espolonazos del Huáscar. Y no lo podían hundir porque no se rindieron y se hundieron con la bandera al tope. Bueno, y Prat además logra saltar al Huáscar, ¿cierto? Y lo acompaña un sargento. Y muere en la cubierta del Huáscar. Entonces tiene una connotación tan grande que despertó el espíritu patriótico de los chilenos, que veían esta guerra tan lejos, ni siquiera sabían si era chileno o no era chileno ese territorio. La guerra del salitre le llaman algunos. Pero ahí, cuando por telégrafo de esa época empiezan a llegar las noticias, al día siguiente, hablando como se decía en esa época, los pijes y los rotos chilenos, todos se embarcaron, todos se pusieron uniformes, se mandaron a hacer, se los consiguieron, se compraron las armas, lo que fuera, el sable, y partieron a la guerra, a defender la patria amenazada, como dice la canción. Entonces, esa es la gran connotación que tiene Arturo Prat. Ambos, insisto, chilenos, ambos patriotas, ambos abogados, pero Arturo Prat tiene esa connotación especial, siendo un oficial de la Armada y que yo admiro y respeto mucho. Yo diría que los dos son muy bien recordados hasta el día de hoy. Realmente. Bien recordado nuestra patria. Te quiero pasar a la última pregunta, que es más importante, la más importante. ¿Cree usted que Chile necesita un acuerdo de paz nacional, como Sudáfrica lo hizo, como la educación para la paz? Sudáfrica hizo la educación para la paz después del apartheid en los años 80. ¿Crees tú que eso Chile necesita para poder llegar a la paz? ¿Cree que lo podemos hacer? ¿Alguien quiere? Bueno, Nelson Mandela, que era marxista, ¿no es cierto? Pero luchó por su país, luchó por algo que yo considero muy, muy loable, y estoy totalmente de acuerdo por este apartheid que así había, ¿no es cierto?, que los blancos gobernaban y los negros no tenían derecho a voto, o sea, no tenían derecho ni a sindicato. Cierto. Y él, bueno, lucha, tiene 3 señoras, se casa, tiene hijos, tiene una vida como la podemos tener todos. Pero entra a la cárcel, lo meten en la cárcel, 27 años si no me equivoco. Sí. Pero en esos 27 años él cambió. Él ya no habló de la violencia. Y fíjense que de repente, cuando uno dice, bueno, podríamos, sí, claro, pero aquí hay gente como Mandela, podríamos, no voy a hablar de gente de la izquierda, ¿no es cierto?, de esa izquierda que dice que aquí no hay ni perdón, ni olvido, y solo venganza. Y Mandela dice, aquí hay perdón, hay olvido, hay reconciliación, y se acabó la venganza. Eso es lo que él dice cuando sale de la cárcel. Entonces, a esa gente que anda con la violencia aquí en Chile, yo creo que hay que mandarla unos 27 años a la cárcel para que salga más estilo Mandela. Entonces, porque la han tenido todas. Y siguen llamando a la violencia, y siguen llamando en todo. Entonces, ahora tú me dices un acuerdo de paz. Un segundo. Necesitamos un Mandela chilense. Claro, un Mandela chilense no lo hay. Y yo me recuerdo de una columna de Christian Warken, que es un columnista del Mercurio, también tiene un programa en televisión. El año 2019, el 2020, por ahí, sacó una columna y que dijo, necesitamos un Mandela.
Claro, necesitamos un Mandela, pero yo también le podría decir, o otros podrían decir, bueno, necesitamos un General Pinochet también podría ser, porque si él acepta que una parte de la sociedad diga necesitamos un Mandela, nos vamos a encontrar con una parte de la sociedad que dice necesitamos un Pinochet, un General Pinochet. Entonces tiene que comprender de que aquí la verdad o las opiniones tienen dos caras y a veces más de dos caras. Pero entonces aquí, miren, aquí no necesitamos ni un General Pinochet, y perdone si alguien se me enoja, o yo mismo me podría sentir, pero no necesitamos ni un General Pinochet, ni necesitamos un Allende, ni un Gandhi, ni un Mandela. Nosotros necesitamos que nuestros gobernantes, que nuestros líderes políticos estén a la altura de las circunstancias. Fíjense que para China, ¿ustedes creen que es tema esto de... Imagínense que Allende y el General Pinochet fueran chinos, estuviéramos en China. ¿Ustedes creen que los tendrían en distintos lugares? Algunos le harían estatua, el otro no. A todos los tendrían igual, a todos los respetarían por igual, porque nos llevan miles de años de ventaja. Nosotros con 200 y tantos años queremos resolverlo todo. Los chinos ya superaron esa coyuntura. Los chinos ni siquiera están pensando en el mañana, ni siquiera están pensando en el futuro. Están pensando en 1000 años más, pero no dónde van a estar ellos en 1000 años más, sino dónde van a estar los que los siguen, sus herederos. Pero nosotros estamos pensando, ¿y dónde voy a estar mañana? Yo, porque yo soy importante. Entonces, cuando uno dice, ¿cuándo vamos a lograr salir de esto en que estamos? Cuando es el odio, cuando es la venganza, cuando es la persecución, cuando es el no olvido lo que mueve a una parte de nuestra sociedad. ¿Cuándo vamos a tener una reconciliación? Así es imposible. Insisto, habría que pescar a esas personas, meterlas 20 y tantos años a la cárcel, sacarles y decirle ya, ahora hablemos de paz, de reconciliación, hagamos un mandelazo. Pero así como estamos, es imposible. Es que tuvieron... Entonces, necesitamos empoderar a las Fuerzas Armadas, necesitamos empoderar a la justicia, necesitamos empoderar a... Es el peor momento para andar haciendo reformas, es el peor momento para andar haciendo transformaciones. No es el momento. ¿Cómo en plena crisis se está hundiendo el buque, le está entrando agua? Nos vamos a poner a hacerle cambio al buque. No es el momento. Tapemos el hoyo que se hizo en el buque, reparemos lo que se pueda, a medio andar con un poco de agua adentro, pero sigamos navegando. Pero aquí no tenemos buque, no tenemos navegante, no tenemos capitán, vamos a la herida, nos va a echar un tsunami, nos va a echar abajo, porque aquí no hay autoridad y Estado de Derecho se perdió. Tampoco. Estimado Christian Slater. Ya pasó el tiempo, estábamos tan entretenidos. Muy entretenido, muchas gracias por venir, pero por favor, ¿nos respondes algunas preguntas del chat? Claro, sí. Encantado. Oscar, te paso a ti las preguntas del chat, por favor. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por todas tus respuestas sinceras y francas. Muchas de ellas nos hicieron reflexionar en lo que estamos viviendo actualmente. Y si tú me permites, por favor, te quisiera hacer un par de preguntas que han publicado y han escrito algunas personas aquí en el chat. Paula Peche pregunta, ¿por qué cree usted que se asocia a los patriotas con la derecha? Buena pregunta. Porque todo lo que vuela a uniforme, vuela a símbolos, vuela a militares, porque siempre relacionan esta cosa de blanco, azul y rojo, ¿no es cierto?, que son como la bandera. Todos creen que, bueno, eso es como militarizar el sistema. Pero yo le digo a esa persona que nosotros, y está en nuestros estatutos, en nuestros principios que están en el CERVEL, autorizados por el CERVEL, firmados por el CERVEL, legalizados por el CERVEL, no somos de izquierda, no somos de derecha, no somos de extremos, no somos, no venimos de ninguna élite, ni política, ni empresarial,
ni cultural, ni religiosa, ni militar. Miren, yo soy el presidente del partido, soy un ex militar. El vicepresidente es un abogado que aún no se ha recibido. El secretario es un joven que trabaja en seguridad, maneja su auto Uber cuando puede. Nuestros presidentes regionales son gente común y corriente, gente que vive en poblaciones. Entonces, cuando uno le echa una miradita a un partido, yo les sugiero, váyanse y vean su declaración de principio, porque lo escrito es lo que vale. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, porque algunos dicen, de un partido de este viejo loco que está ahí, ex militar, y deben estar todos sus amigos ex militares en el partido. Este no es un partido de ex uniformados. Esa es la primera equivocación, porque justamente lo armamos así como les acabo de decir. Excelente. Y otra pregunta nos hace Liz Barrios. Liz Barrios dice, en contexto de pandemia, varios gobernantes mencionan en sus discursos la nueva normalidad. Una normalidad acrecentada por el comercio globalizado, cultura globalizada y ahora con una política centralizada. Según su parecer, ¿qué podemos hacer como ciudadanos que amamos Chile para defender nuestras libertades y soberanía? Gracias, Liz, muchas gracias. Sí, yo lo primero que le diría es que no nos tenemos que conformar con esa nueva normalidad, lo primero, porque eso es someterse, eso es ser un corderito. No, lo que tenemos que hacer es cumplir con algunas normas. Los que creen, lamentablemente hay algunos que no creen, yo espero vacunarme luego, tengo 64 años, creo que me toca a fines de febrero. Hay que vacunarse, hay que salir adelante con la pandemia, hay que retomar los negocios, hay que retomar el orden, hay que retomar la seguridad. Los niños tienen que volver al colegio, porque Liz, no solamente es un problema para los que están trabajando. Piensa tú que hay familias que ni siquiera tienen un computador y tienen 3, 4 hijos, y están haciendo clases por videoconferencia, se pelean el computador entre unos con otros. Entonces hay que, esto de acostumbrarse a esta nueva normalidad no debe ser. Debemos tratar de volver al colegio, de volver a nuestros trabajos, de volver. Hemos aprendido cosas, hemos aprendido que podemos trabajar a distancia, hemos aprendido que podemos trabajar 40 horas, como propuso ahí un sector del Partido Comunista, y que estuve de acuerdo, de que se puede trabajar 40 horas, y si alguien tiene que trabajar más, bueno, será la excepción y trabaja más. Pero tenemos que tratar de volver a la normalidad, no acostumbrarnos a esta nueva normalidad, algo que además nos tratan de imponer desde quizás qué escritorios, en qué país del mundo nos están tratando de imponer qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer. Nuestra soberanía, en particular los patriotas, ojalá revisáramos todos los tratados y todos los convenios que hay al respecto. Muchas gracias. La última pregunta, por favor, Cristian, en virtud del tiempo, es de Álvaro. No problema, Ramírez. yo estoy feliz, estaba esperando. Excelente. Don Cristian dice, ¿cree usted, y esta es la pregunta de Álvaro Ramírez, ¿cree usted que existen ideologías totalitarias en este momento que deban ser proscritas, como el Partido Comunista, que promueve expresamente la lucha de clases y el odio a la patria? Bueno, por eso que le decía que hay que leer nuestra declaración de principio. En uno de nuestros puntos de declaración de principio está eso. Nosotros no decimos que el Partido Comunista, porque habría que verlo por la ley, pero sí decimos que aquellos partidos políticos que promuevan el odio, la violencia, que promuevan el terrorismo, que una posibilidad de lucha sean las armas, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en algunos comunistas extremos, y como lo hemos visto en algunos videos incluso. Bueno, decimos que debemos volver, porque eso estaba antiguamente en la Constitución de 1980, se borró de la Constitución.
Y no se olviden que el Partido Comunista no fue la única vez que estuvo prescrito, ¿cierto? Antes también estuvo prescrito. Proscrito, hermano, proscrito. Entonces, ya lleva 2 tirones de oreja. Este que le quieren dar los patriotas por Chile es el tercero. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso, Álvaro. Bueno, Estamos. el chat está lleno de agradecimientos, de felicitaciones, incluso lo están proclamando como candidato presidencial. Sí. Primero tenemos que ser partido, pues. Claro. No nos queda más que agradecerle a don Christian Slater el haber compartido con nosotros. ¿Te puedo pedir un minuto, Oscar? ¿Un minuto? Por supuesto, adelante. Porque hay algo que conversamos antes de que se abriera el chat, explicarles a los que nos están escuchando. Nosotros somos un partido político en formación. Pasamos la valla ya de lo que nos exige el CERVEL. Fuimos al CERVEL, democráticamente hicimos un acta fundacional con nuestros estatutos, nuestros principios, fuimos a la notaría en 2 días, no en 3 como nos da el CERVEL, en 2 días y con pandemia encima logramos presentar nuestro estatuto, llevarlo al CERVEL y el CERVEL nos dijo aprobado. Si ustedes se meten en la página del CERVEL, Patriotas por Chile, van a encontrar que somos un partido en formación. Y el que quiere ingresar a Patriotas por Chile con su clave única puede ingresar y ser un afiliado de Patriotas por Chile. Ahora, ¿en qué etapa estamos? En que tenemos que constituirnos en 3 regiones territorialmente consecutivas o en 8 a lo largo de Chile. En eso estamos y partimos con mucha fuerza en marzo. Bien. Yo quiero agradecer la gentileza de Christian Slater por venir a darnos esta charla educativa. Hemos aprendido bastante, pero también su gentileza como caballero, como estudioso del tema. Agradecer a todos los participantes. Gracias. Nunca habíamos tenido tanta gente. Muchas gracias. Espero que vuelvan. Lo difundimos con todos los patriotas. Felicito, Elena, como profesora. Yo también hice clases en el ejército por 20 o más años. Soy profesor militar, de hecho, en escuela. Así que me encanta hacer clases, hice clases. Y bueno, siempre estar cerca de la juventud, uno aprende mucho de ello. Cierto. Muchas gracias a todos por haber venido. En 15 días más tenemos otro tema muy importante. Se lo vamos a pasar. Un abrazo, Cristian. Un abrazo. Gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias a todos. Cristian, quiero paciencia. despedirme antes leyéndote un comentario que escribió Olivia Torres. Dice, gracias Christian Slater por sus palabras, siempre claro, transparente, directo y con sus convicciones muy claras. Gracias por ser un patriota por Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Es de Chillán, Olivia, es de Chillán. Chillán, patriota chillaneja. Eso. Un gusto, todo lindo y educativo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Chao. Saludos, Álvaro. Gracias. Gracias, Liz, por las preguntas. Gusto, Elena.